peso mexicano empezó a perder terreno frente al dólar en 2014, pero menos que otras monedas del mundo. En el 2015, sin embargo, su depreciación se aceleró. El Banco de México empezó a reaccionar ante esta situación inyectando dólares al mercado cambiario. En un principio 52 millones de dólares, pero a fines de julio decidió que iba a aumentar estas inyecciones de dólares a 200 millones de dólares diarios. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué se están devaluando las monedas frente al dólar y por qué el peso mexicano, que antes estaba bastante estable, se está devaluando hoy más. Otra gran pregunta es si el Banco de México está haciendo lo correcto en su reacción ante esta depreciación. El peso mexicano se ha devaluado, se ha depreciado en los últimos meses frente al dólar, dependiendo cuánto estemos viendo. Si nada más vemos el año, lo que llevamos del año, alrededor de un 11-12%. Si lo vemos los últimos 12 meses, es un 25%. Pero a diferencia de otras ocasiones, no solamente se ha devaluado frente al dólar americano, sino se ha revaluado, ha mejorado de valor frente al real brasileño o frente al peso colombiano o frente al rublo. Y si lo comparamos contra el euro, ha habido muy poquita diferencia, o si lo comparamos contra el yen. Ha habido una devaluación contra el dólar norteamericano, pero las demás monedas también se han devaluado. Entonces, algunas más, algunas menos. Entonces, lo que podemos decir es que hay un reacomodo de los tipos de cambio a nivel mundial, en donde lo más relevante es que el dólar ha subido frente a la gran mayoría de las monedas. En 2014 el peso se devaluó menos que otras divisas del mundo, pero en 2015 ha sido una de las monedas que más terreno ha perdido. La mayoría de los analistas han responsabilizado a los administradores de fondos internacionales de inversión por esta caída del peso, pero al parecer el fenómeno tiene otra causa. Otra de las explicaciones que se dio a la caída más rápida del peso en este 2015 es que por ser el peso una de las divisas más líquidas del mundo, quizá la que es más fácil comprar y vender de los países emergentes, es más sencillo vender pesos que otras divisas que no tienen un mercado tan amplio. Pero cifras de Citi, el banco estadounidense dueño de Banamex, señalan que la compra de dólares no ha provenido de las grandes empresas ni de los fondos de inversión que han mantenido transacciones equilibradas, sino de transacciones bancarias que llevan a cabo mayoritariamente familias mexicanas. Si estas cifras de Citi son indicativas de lo que está pasando en el resto de la economía, la devaluación del peso no tiene nada que ver con las estrategias globales de los grandes administradores de fondos de inversión. Un primer impacto es que las mercancías que vengan en dólares, que vengan de Estados Unidos, se van a encarecer para los mexicanos. Y al revés para los norteamericanos. Las compras que hagan de México, como a industria automotriz o televisiones o refrigeradores, se van a abaratar para ellos. Entonces, ellos van a tener un efecto de reducción de los precios. En cambio, para nosotros va a haber un encarecimiento de algunos precios, pero reducción de otros. ¿Cuáles son los otros? Pues aquellas mercancías que, por ejemplo, vengan de Europa o que vengan de Japón, que va a ser importante. Aquí yo les diría a nuestros amigos que nos están escuchando, se dedican al comercio, revisen sus proveedores, qué tipo de proveedores son, de dónde vienen los productos, porque no forzosamente van a subir precios. Entonces, ese es el principal efecto. Otro efecto que está viendo en este momento es que hay una gran cantidad de mercancías, de materias primas, que se han reducido de precio de manera muy importante en el exterior. Básicamente petróleo, lo estamos sufriendo, pero también gasolina se está reduciendo, energía eléctrica se está reduciendo fuera, materias primas como cobre, como acero, se está reduciendo fuera. Entonces, sube de precio por tipo de cambio, baja de precio por los mercados internacionales. Los economistas suelen definir las devaluaciones como una pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la divisa que se devalúa. ¿Esto por qué? Bueno, porque los empresarios siempre pueden hacer ajustes en sus precios o casi siempre, pero los trabajadores no pueden ajustar de la misma manera sus ingresos. Una de las consecuencias, por lo tanto, de una depreciación de una divisa es la caída en el consumo en el país que ha devaluado. Esto no significa que no haya gente o empresas que se beneficien de una devaluación. Por ejemplo, los exportadores en un momento dado pueden obtener más pesos por sus dólares y por lo tanto pueden incrementar sus márgenes de ganancia. Así son las devaluaciones, afectan a los trabajadores
y pueden de hecho ayudar a algunos empresarios, particularmente a los exportadores. Porque ha habido esta devaluación del dólar, porque hemos tenido una reducción importante en las exportaciones de petróleo, por un lado, y por el otro lado, el gobierno norteamericano, el Banco Central de Estados Unidos, ha reducido su oferta de dólares. Imprimía una gran cantidad de dólares, mandaba al mercado, ya eso se paró. Esa abundancia de dólares se ha suspendido y entonces entran menos dólares a México. Y cuando hay escasez o reducción de un producto, su precio tiende a subir. Eso es lo que está pasando. Banco de México ha reaccionado de una manera, diría, acertada, tiene reservas internacionales y está entregando una pequeña cantidad de dólares en una subasta diaria, 200 millones de dólares diarios, que dentro del tamaño del mercado es muy pequeño, pero ayuda a que haya un proceso paulatino y suavizado en las modificaciones del precio del dólar. Para evitar incertidumbre sobre el futuro del peso, el Banco de México anunció la decisión de la Comisión de Cambios de aumentar la cantidad de dólares que está inyectando todos los días al mercado cambiario. El monto se cuadruplicó de 52 a 200 millones de dólares diarios y se ofrecerá además sin fijar un precio mínimo. Estas inyecciones diarias de dólares se mantendrán hasta el próximo 30 de septiembre. La medida refleja el temor del Banco de México y la Secretaría de Hacienda ante una situación que, si bien afecta a buena parte de las divisas del mundo, puede tener consecuencias particularmente negativas para nuestro país. Es comprensible la decisión de la Comisión de Cambios de inyectar más liquidez al mercado cambiario. Una mayor depreciación del peso puede generar un pánico. Los 200 millones de dólares diarios son mucho dinero. Sin embargo, es muy poco para cambiar la tendencia fundamental del mercado. Si acaso, los 200 millones de dólares todos los días que está inyectando el Banco de México buscan asegurar que haya suficiente liquidez de divisas en el mercado para quien las necesite. Lo peor que puede ocurrir, nos dice la experiencia, es que una escasez de dólares en el mercado provoque compras de pánico. Como particulares, ¿cómo nos va a afectar? Veamos qué tipo de productos adquirimos. Hagamos un esfuerzo de comprar más productos nacionales. ¿Por qué tenemos que comprar productos importados caros? Compremos nacionales, ayudemos a los productores nacionales a que produzcan mejor. Si usted es un fabricante, también, ¿por qué compra materias primas del exterior? Busque proveedores nacionales, busque cómo los puede apoyar para que produzcan. Las autoridades, los gobiernos también deben de hacer esa política. Ayudemos a la producción nacional para que no tengamos que estar importando. Esto crea empleo, crea bienestar, crea producción nacional y reduce presiones sobre el tipo de cambio. Arrojar 200 millones de dólares diarios al mercado cambiario, sin embargo, no va a modificar las cosas. El Banco de México ya ha estado aventando miles de millones de dólares en lo que va de este 2015 al mercado cambiario y el peso, en lugar de estabilizarse, ha incrementado su depreciación. Aumentar el monto de dólares tampoco va a solucionar el problema. Es simplemente la última gotita que evita que se disparen los precios en cierto momento y se hagan los procesos transitorios de manera más fácil. En el mercado lo vemos claramente, ya todo el mundo sabe que cuando llega al 1% de aumento en el precio del dólar, va a haber una oferta de dólares y entonces los mismos intermediarios dejan de mandar dólares cuando empiezan a ver que se acerca al 1%, cuando está al 0.8, 0.9, dejan de comprar porque saben que va a entrar el Banco de México y va a desplomar el precio. Poca gente se imagina el tamaño del mercado cambiario del peso. El 7 de diciembre del 2010, el Banco de México citaba un estudio del Banco de Pagos Internacionales que apuntaba que el volumen total de intercambio del peso en los mercados cambiarios y de derivados era de 50,000 millones de dólares diarios. Ante este mundo de dinero, 200 millones de dólares no son más que una simple gota. El problema parece ser, somos los propios mexicanos. Las familias de nuestro país siguen recordando las grandes devaluaciones del pasado y para proteger su patrimonio prefieren muchas veces comprar dólares. Además, el peso no está solo en su caída. Hasta hace unas semanas, en este 2015, el peso colombiano había caído 35%, el real brasileño 30%, el peso chileno 15%, el sol peruano 13% y el peso argentino, que ya se había devaluado mucho con anterioridad, 10%. El bolívar venezolano ha perdido virtualmente todo su valor en este 2015.
Muchas otras divisas del mundo han caído, entre ellas el yen japonés, el euro y el dólar canadiense. Una de las pocas divisas que se ha mantenido firme ante el dólar es el franco suizo. Hay que entender por esto que el peso no se está necesariamente devaluando, sino que más bien el dólar se está revaluando. En el corto plazo lo hemos visto. En este momento hay cierta incertidumbre. Aquellos que tienen que hacer operaciones de pago de sus proveedores, que tienen que hacer pago de deuda. Desde hace muchos años en México ya existen operaciones de cobertura. Prácticamente todos los grandes demandantes de divisas, oferentes, operan en este mercado de cobertura. Las grandes empresas lo saben, las medianas empresas han estado trabajando. Existe esta disposición y esta facilidad que anteriormente no había. Entonces, sí afecta, pero no en la medida que afectó en otras ocasiones. Vemos, anteriormente subía el tipo de cambio y se disparaba la tasa de interés de niveles del 10, 12% a 50, 60%. Ahora no ha habido movimientos relevantes que afectaría mucho más a la gente. De mediano plazo sí va a haber un cambio en la economía de más utilización de importaciones a mayor utilización de productos nacionales. Y también va a haber una ventaja para aquellos que exportan. Este 20% que es el tipo de cambio que se ha devaluado a 25%, es un incremento en el margen de los exportadores del 25%. Son comprensibles las razones por las cuales el peso mexicano está perdiendo poder de compra. También entiendo que se trata de un fenómeno internacional y no nada más de la divisa mexicana. Pero esto no quiere decir que no nos afecte. Quienes vivimos en México y quienes ganamos en pesos estamos perdiendo poder de compra con nuestros salarios. El Banco de México está aventando dinero, aventando dólares al problema, pero por supuesto no está logrando absolutamente nada. Yo pienso que si realmente quisiera lograr una mejor situación para el peso, una mayor estabilidad, tendría que subir la tasa de interés, pero no lo está haciendo porque tiene miedo de afectar una recuperación económica que de por sí es bastante endeble. Ahora bien, si lo que realmente se quisiera es una solución de fondo, habría que eliminar las cortapisas, los obstáculos que tenemos a la inversión productiva en nuestro país. Así fluiría más dinero de fuera, pero también los mexicanos sentiríamos más confianza de invertir nuestro dinero en nuestro país. El problema es, sin embargo, muy sencillo. No existen estas medidas de fondo porque siempre queremos tratar el síntoma y nunca la enfermedad. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.